Hermanos, que el Señor los bendiga. En esta oportunidad me dirijo a ustedes para compartirles el mensaje Beneficios del Cambio, basado en el libro de Jueces, en el capítulo 6, el cual en una narración corta dice lo siguiente. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, por lo que Dios los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Entonces los hijos de Israel hicieron cuevas y lugares fortificados, porque cuando ellos sembraban y cosechaban, venían los madianitas y destruían todo y les robaban las cosechas. Esto hizo que Israel se empobreciera. Entonces vino un ángel de Dios cuando estaba Gedeón escondiendo el trigo para que no se lo robaran los madianitas. El ángel le dijo a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y luego Dios le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Esa misma noche Dios le dijo: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Entonces Gedeón tomó 10 hombres y, temiendo hacer esto de día por la familia de su padre y la gente de la ciudad, lo hizo de noche. En la mañana la gente de la ciudad vio que el altar de Baal estaba derribado y había un nuevo altar al que se había ofrecido holocausto. Así que los hombres de la ciudad fueron contra Gedeón para matarlo. Pero su padre dijo a la gente: ¿contenderán ustedes por Baal? ¿Defenderán su causa? Calmando a la gente y exhortándolos a volverse a Jehová. En aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal y reconocido como el que destruyó el altar de ese Dios. Pero los madianitas, amalecitas y los del oriente se unieron contra Israel. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, todo Israel se unieron para pelear. Un famoso psiquiatra llamado Scott Peck dio un pensamiento muy interesante. La verdad es que nuestros más grandes momentos de excelencia van a ocurrir cuando nos estamos sintiendo profundamente incómodos, infelices o insatisfechos. Porque es en estos momentos que, impulsados por esa misma incomodidad, vamos a poder salir de nuestras rutinas y vamos a comenzar a buscar maneras y formas diferentes, así como respuestas mucho más verdaderas. La pregunta en este año que uno se hace normalmente es ¿qué metas me trazo? ¿Qué planes debo tener en este nuevo año? Y la verdad que uno puede trazarse muchas metas y planes, no está mal. Pero antes de hablar de metas, yo creo que convendría hablar en qué debo cambiar en este nuevo año, o cómo debo comportarme yo ante el cambio en este año. Quisiera narrarles una breve historia acerca de cómo las águilas construyen sus nidos. Interesantemente, la base en la que los nidos están construidos son de espinas. Y esas espinas, uno diría que extraño que las águilas pongan un fondo de espinas para sus polluelos. Lo que ocurre es lo siguiente: ellas lo llenan después con una capa de lana, de manera de que queda suave, un pequeño colchón, y entonces los polluelos se crían sin ningún problema. Pero hay algo interesante, que en la medida que los polluelos van creciendo, las águilas empiezan a quitar aquel colchón de lana, y de manera que por último ya quedan más espinas que lana. Por lo tanto, los polluelos en algún momento ya no pueden estar en ese nido porque las espinas los molestan. Y es ahí donde ocurre lo que debe ocurrir, que ellos deben dejar el nido y volar. Esta historia me llama la atención porque el asunto es que muchas veces, de repente, como padres siempre queremos ser los protectores de nuestros hijos y queremos solventarles todos sus problemas. Pero no siempre debemos hacerlo, no siempre es correcto hacerlo. Porque estos hijos, en algún momento, como esos polluelos, tendrán que volar. Tendríamos que considerar muchas veces qué espinas podemos poner en nuestra casa para que ellos empiecen a comprender que deben de salir a forjar su propio futuro. Quisiera incluir un elemento importante en esta oportunidad, hablando acerca del cambio crítico. ¿Qué podemos entender por cambio crítico? Un cambio crítico puede ser un evento traumático en la vida de una persona, por ejemplo, la muerte de un ser querido, la enfermedad. Un cambio de domicilio podría ser un cambio crítico, o un cambio radical que puede ser como la pérdida del empleo o el divorcio incluso. En el caso de Gedeón, pues podemos ver en la historia que les narré que hubo una invasión durante 7 años, que llegaban, cada vez se apoderaban de sus cosechas, y por lo tanto este pueblo estaba en una
en un continuo cambio crítico. Por lo general los consideramos de tipo negativo los cambios críticos, pero esto obliga a confrontar nuevas relaciones, nuevos ambientes y nuevas circunstancias. Hay tres cosas que quiero referir en esta oportunidad acerca del cambio. En primer lugar, quisiera referirme al cambio crítico y el crecimiento positivo. Sorprendentemente, no todo en la crisis es malo. Hay una gran oportunidad para un crecimiento positivo. Entonces debemos considerar lo siguiente. El cambio crítico es parte de la vida. Siempre estará ahí, no podremos evadirlo. Se producen corrientes de crecimiento personal, creatividad e innovación cuando hay estos tiempos de crisis. Vemos cómo Dios escoge a Gedeón en un tiempo donde pareciera que la población ya se había conformado a ser todo el tiempo invadidos año a año por los madianitas. Pero Dios levanta a este hombre que estaba inquieto, estaba incómodo por lo que ocurría todos los años. Sin embargo, él se da cuenta que tenía que hacer algo. Y él dijo, voy a hacer algo de manera que esto cambie. Y eso es lo que nosotros podemos llamar el crecimiento positivo. Los retos personales, comunitarios o nacionales pueden volverse en el más grande desarrollo de madurez, de compasión por los demás, avance social y desarrollo económico. Y esto es lo que al final ocurrió con el pueblo de Israel cuando Gedeón asume su papel de juez y pelea por la nación. Vemos a un Gedeón no preocupado básicamente por su casa. Él estaba escondiendo el trigo cuando Dios lo llama, para que no se lo robaran. Pero cuando Dios lo llama, y él lo que le dice a Dios es que dónde está aquel Dios que hacía aquellas maravillas de las cuales nos habían contado. Porque su preocupación no era básicamente por él, era por toda la nación. Y eso me pone a pensar de que nosotros normalmente nos conformamos a un ambiente que para nosotros nos puede resultar cómodo, pero para muchas personas resulta incómodo. Número 2, el cambio, el más grande motivador para el avance y el progreso. El cambio crítico es la incubadora para el mejoramiento y el progreso. Vemos en la historia de Gedeón cómo cuando Dios le dice a él, ve a la casa de tu padre, destruye el altar que tiene a Baal y la estatua de acera que tiene, y sobre eso yo quiero que edifiques un altar para mí. Cuando Gedeón recibe esta palabra de Dios, él se ve desafiado, preocupado. Imagínense un hijo ir a destruirle lo más sagrado que un padre puede tener en su casa. Pero él sabía que esto tenía que hacerlo. Y vino Gedeón y lo hizo de noche porque tenía miedo de la gente de la ciudad. Y entonces él fue y lo hizo, tomó 10 hombres y ellos fueron y destruyeron aquello. A la mañana siguiente encontraron las personas de la ciudad y su padre a que se había destruido el altar y había un nuevo altar ahí. Esto nos dice claramente que para uno poder tener un avance en este cambio, definitivamente hay que revisarnos qué altares tenemos ahí que no le corresponden a Dios. Habría que hacer pedazos altares que están haciendo que retrocedamos en el caminar con Dios. Y vemos que Gedeón hizo una evaluación de qué era más valioso, si conservar la tradición que su padre le tenía o había que hacer algo inicial para poder salvar a una nación. La comodidad es la que crea una tradición. Cuando uno está cómodo, normalmente uno hace las cosas como una rutina y eso se vuelve una tradición. Y la tradición se vuelve ley. Pero la incomodidad es la que crea la transformación. Así como los polluelos en el nido, cuando no soportan las espinas, ellos tienen que salir de ese nido y volar y aventurarse a una nueva vida. Quisiera decirles que la tradición es bonita, es buena en cierta medida, pero la tradición no nos lleva al cielo. Por lo tanto, debemos de considerar la transformación en todo momento. Cambio es igual a transformación. Y nosotros como Gedeón debemos tener una actitud firme delante de todos y delante de Dios principalmente. De no negociar cosas que son sagradas. El altar de Dios debe ser restaurado permanentemente como lo fue en Israel, para su alabanza y su adoración. Un cambio produce otro cambio y este es afectado por otro cambio. Esa es la naturaleza del cambio. Por lo tanto, tenemos nosotros que tener un papel preponderante en medio de toda esta situación. La persona común y corriente no sabe de lo que es capaz, sino hasta que el cambio llegue a afectarlo.
Gedeón podía vivir otros 7 años más en esa situación. Sin embargo, llegó a afectarlo. Cuando él estaba ya recogiendo el trigo para esconderlo, el ángel de Dios viene y lo hace reflexionar de que esto no puede seguir así. Así que esa persona, él no imaginó en aquel momento a lo que podía llegar a ser capaz. Es más, se creía que no era la persona indicada para poder hacerlo. Muchas veces nosotros creemos que no somos las personas indicadas para ser entes de cambio en una sociedad. Pero no debemos olvidar que fue el Señor Jesús quien nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Cuando nosotros venimos a Cristo no lo estamos aceptando a Él, es Él quien nos está aceptando a nosotros. Entonces ya tenemos claro que Él nos llamó, que tenemos un llamado, que debe ser destruido todo altar que no honra a Dios y que estamos listos para presentarnos ante una sociedad que merece que sus hijos brillen. Y nosotros somos llamados a ser luz y sal de la tierra. Entonces Gedeón creo que brilló y nosotros podemos brillar como brilló Gedeón. Nunca debemos despreciar el poder del cambio. Es capaz de construir un futuro mejor. Lo vemos que finalmente Gedeón conquista, se vuelve uno de los jueces más admirados de Israel y trajo paz a la nación. Así que nosotros de igual manera podemos en esta sociedad, en tiempos de crisis, en tiempos de que un mundo está cambiando, en tiempos donde la situación política se vuelve cada vez más hostil, pero aún así los cristianos somos esas antorchas. Yo creo que los cristianos somos el último eslabón de la moralidad. Si nosotros somos invadidos por esos falsos dioses, podemos correr el peligro de ya no ser ese eslabón. Y aunque se suene bastante fantástico decirlo, pero los cristianos somos la esperanza de la humanidad, siempre y cuando hagamos lo que tenemos que hacer, como lo hizo Gedeón. Finalmente, hermanos, quisiera hablar del tercer punto, y es los beneficios del cambio, como lo era nuestro tema. El cambio nos permite sacar todo nuestro potencial. Es la chispa que va a sacar todo el poder de la batería humana. Así que cuando vemos que Gedeón, en aquella actitud de repente conformista que tenía, se transforma en un Gedeón que se vuelve conquistador. Porque el cambio nos produce eso. Nos desafía a poder actuar de una manera diferente. El cambio viene a retar nuestro potencial. Desafía nuestras mismas expectativas. Nunca pensó Gedeón que podía llegar a ser ese gran líder. Sin embargo, él mismo quedó impactado por eso, se sintió retado. Y otra cosa muy importante, muchas veces nosotros celebramos nuestras victorias logradas y nos quedamos en celebraciones. Y ese triunfalismo nos puede llevar a fracasar. Por lo tanto, yo creo que el cambio nos reta continuamente a seguir desarrollando nuestro potencial. De hecho, nos impulsa a hacer cosas mayores. También el cambio pone presión sobre nuestro potencial. Nos fuerza a aceptar compromisos que provocarán sacar de nuestro interior las reservas de nuestras habilidades y capacidades. Cuando una persona es tomada por el Espíritu de Dios, como lo fue Gedeón, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, y es cuando Gedeón toca el cuerno y convoca a toda la nación de Israel. Tenía una capacidad de convocatoria por esa unción que Dios puso en él, que fue admirable. Nosotros los cristianos tenemos al Espíritu de Dios. Tenemos algo que es vital en la transformación de una sociedad. Cuando el Espíritu de Dios toma a una persona, esa persona da frutos. Y los frutos no solamente se ven en el contorno de una iglesia, de una congregación, se ven en toda una sociedad. Por eso el cristiano debe tener muy claro que su propósito en esta tierra no es precisamente volverse un religioso. Se trata de que se vuelva un ente de cambio en una sociedad cambiante. El cambio revela qué tan fuerte es nuestro potencial. Cuando uno se reta a sí mismo para hacer cambios en su vida hacia un futuro mejor, puede llegar a revelar aquella verdadera persona que se encuentra dentro de sí. Se cuenta la historia de un pequeño polluelo que fue creado por una gallina junto a otros polluelos, y el polluelo cuando creció era diferente a los otros. El polluelo siempre se comportó de esa manera, pero cuando el polluelo se vuelve adulto, se transformó en un águila. Pero él actuaba como un polluelo. Hasta que un día alguien le dijo que él no era una gallina, él era un águila que estaba hecho para volar a las alturas. Él tomó aquella nueva revelación y entonces decide aventurarse como un águila. Y mire qué interesante lo que les ocurre a las águilas, y con esto concluyo. Las águilas son el único pájaro que puede volar a través de las tormentas. Ellas extienden sus alas y usan las corrientes anormales del viento formadas por las tormentas, lo cual les permite a ellas descansar. Ellas conocen la forma de beneficiarse del cambio
crítico en medio de un ambiente. Ese es el tipo de actitud que debemos de tener los cristianos, que no importa las tormentas que hay, nosotros sabremos qué hacer con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Quiero dejarles con una pregunta. ¿Está usted listo para enfrentarse al cambio? Que el Señor le bendiga.